queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que van a estar viendo a través de la internet. Nosotros en este mes de mayo, que ya se nos está acabando con todo y agua, estamos haciendo énfasis especial en el tema del discipulado. Discipulado. La palabra discipulado, siempre recordamos, viene de qué palabra? De discípulo. Y un discípulo es un aprendiz, uno que está aprendiendo de un maestro, bien sea un oficio o cualquier otra cosa, que está cerca de un maestro, aprendiendo de él, muchas veces viéndolo, observándolo, trabajando junto con él para aprender. ¿Cuál es la meta del discípulo? Llegar a ser como su maestro. Llegar a ser tan hábil o tan preparado o tan capacitado como su maestro. La meta del discípulo de Cristo, que eso es lo que quiere decir ser cristiano, discípulo de Cristo. La meta del discípulo de Cristo, ¿cuál es? Parecernos a Cristo. Oye, siempre nos da trabajo eso. Yo siempre me parece que algunos tienen como miedo de decir esa frase. No tenga miedo, porque dice la Biblia que esa es nuestra meta. Llegar, dice, a la estatura de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios capítulo 3. Esa es la estatura donde tenemos que medirnos y saber si ya llegamos o si no hemos llegado todavía. Mientras tanto, como discípulos de Cristo, estamos aprendiendo de nuestro Maestro para llegar a ser como Él. Así que esa es nuestra meta. La frase que estamos repitiendo en este mes de mayo, acorde al tema que estamos nosotros tratando, ¿cómo dice? Más que un creyente, porque miren, creyente en Dios es cualquiera. Cualquiera cree en Dios. Pero no se trata de eso. Cuando Jesús mandó a los suyos a ir por todo el mundo, le dijo, por tanto, ir y hacer ¿qué cosas? Creyentes. No, discípulos. Porque repito, creer cualquiera. El tema es ser discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Entonces, más que un creyente, eso es lo que queremos ser, discípulos de Cristo. Precisamente entonces nosotros en este mes de mayo, los domingos de la mañana, nos hemos estado fijando en algunos de aquellos primeros discípulos de Cristo, tratando de aprender algo de ellos para nosotros. No es conocer más de la vida de ellos por curiosidad o por acumular conocimiento. ¿Para qué queremos eso? No, sino tratar de aprender lecciones de la vida de ellos para la nuestra. El primer domingo, por ejemplo, estuvimos hablando, ¿se acuerdan de quién? Aquel que Jesús encontró cobrando impuestos y demás allí. ¿Quién fue? Mateo. Le llamamos el discípulo de la gracia, porque su nombre incluso quiere decir regalo de Dios. Y para él fue un regalo que el Señor pensara en él, lo llamara, lo salvara, lo tomara en su grupo allí. Y así ha sido con nosotros. También vimos la semana pasada, no la anterior, vimos el caso de las mujeres. Era el Día de las Madres y teníamos que hablar de las mujeres. Las mujeres que estaban ahí, aquel grupo de mujeres que también estaba cerca del Señor, siguiéndolo y sirviéndolo. Y mencionamos una en particular, pero era un grupo de mujeres que no eran pocas. ¿A quién mencionamos? A María Magdalena. Y la llamábamos la discípula ¿qué? Agradecida. Porque ¿qué había pasado con ella desde el principio allá cuando el Señor la conoció y la encontró? Le sacó 7 demonios. Imagínate uno. Bueno, imagínate 7. 7 demonios que la atormentaban. De ahí en adelante, esta fue una mujer agradecida con el Señor. Por gratitud al Señor lo sirvió y todo lo demás. Y así debemos hacer nosotros. La semana pasada, ahora sí, hablábamos de otro de los discípulos del Señor, uno de los que no se habla tanto, pero hablábamos de Felipe. Y le llamamos el discípulo, ¿a quién se acuerda? Buscador. Porque Felipe se caracterizó siempre porque él buscaba y quería más. Buscaba y quería más. Y qué bueno, porque nosotros deberíamos ser así. No conformarnos, no te conformes. No diga, yo conozco de Cristo hace 60 años y no quieres más.
¿No necesitas más? Felipe estaba buscando. Y quería más. ¿Te acuerdas cómo le dijo al Señor? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque quería poco más, ¿no? Claro, entonces Jesús le dijo, ¿no me has conocido todavía, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, y eso fue lo que aprendimos de Felipe. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando, hoy será el último domingo de este mes de mayo, vamos a estar hablando específicamente de este discípulo, de Pedro. Y le hemos llamado el discípulo apasionado. El discípulo apasionado. Lo dejamos para el final porque generalmente Pedro es uno de los discípulos de Jesús más conocidos. De los más conocidos, Pedro. Y me gusta esto. Es en el Nuevo Testamento de la Biblia uno de los personajes que se describen ahí más humanos. ¿Entienden lo que quiero decir con humanos? Por supuesto que todos eran humanos, porque hasta Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Pero me refiero a humanos en el sentido de que lo describen ahí en el Nuevo Testamento con todo y sus cualidades y sus defectos. Eso nos muestra, entre otras cosas, que la Biblia no es un libro de cuentos. Porque en los libros de cuentos, los buenos son buenos y los malos son malos. ¿Verdad? Los héroes generalmente son más que perfectos. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia el único perfecto que se presenta es Jesús, y usted sabe por qué. Pero de ahí para abajo, todos los héroes de la Biblia que se mencionan, todos se mencionan junto con sus virtudes, se mencionan sus defectos. Y Pedro es uno de ellos. Como le decía, en el Nuevo Testamento posiblemente el más humano de los caracteres descritos allí en el Nuevo Testamento. ¿Qué sabemos de Pedro? Pedro era pescador. Pedro era pescador, ese era su oficio. Era de Betsaida. Betsaida era este pueblo, hablamos de él el otro día, de este pueblo que estaba a la orilla del mar de Galilea. De ahí era Andrés, su hermano también. Pedro era un hombre de temperamento, como algunos le llaman, sanguíneo. No sé si puedes entender todo lo que implica esa palabra, pero las personas de temperamento sanguíneo nunca están como dormidos así, nunca. Las personas de temperamento sanguíneo, otros dicen, esa persona tiene mucha sangre. Tiene la misma cantidad que tiene todo el mundo. Pero es una manera de decir, yo sé, es una persona que siempre está ahí al borde. En inglés dicen on the edge. Está ahí, como en el bordecito ahí, para todo, ¿ves? Y Pedro era así. Era un hombre apasionado. Pedro cometió muchos errores, pero nunca Pedro cometió el error de quedarse entretenido o indeciso o indiferente o sin motivación mientras la oportunidad pasaba por delante de él. Ese nunca fue su error. Ese error nunca lo cometió. Vamos a recordar su primer encuentro con Jesús, allí en Juan capítulo 1, cuando por primera vez se encontró con Jesús. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan. Este Juan de que está hablando aquí es Juan el Bautista, que le dijo a los que lo seguían, miren, aquel que está allí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces dice que Andrés era uno de los que había escuchado eso. Y habían seguido a Jesús. Y ahora está hablando otra vez de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Lo mismo que le dijo Felipe a Natanael, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. O sea, ¿quién trajo a Simón? Su hermano Andrés lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús a Simón, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Vamos a orar. Señor, ahora rogamos por cada uno de nosotros. Tú nos conoces como tú conociste a Pedro. Tú sabes lo que somos y sabes lo que llegaremos a ser.
Nada está escondido de ti, nada. Te rogamos, Señor, humildemente, que tú ahora nos hables y tú hagas la obra de tu Espíritu en nosotros. Los que estamos aquí, los que están a través de la internet conectados con nosotros. Y derrame, Señor, de tu misericordia porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús. ¿Te fijaste cómo Jesús le dijo? Este es quien tú eres. Y este es quien vas a ser. Le cambió hasta el nombre. Le cambió hasta el nombre. Le puso Cefas en arameo. Pedro, de la palabra griega, pero quiere decir roca, piedra. Jesús vio lo que él llegaría a ser. Ahora, cuando él lo conoció era como una expresión bíblica, como una caña sacudida por el viento, pero llegaría a ser una roca. No en ese momento que Jesús le cambió el nombre, todavía le faltaba mucho. No es que en ese momento ya Pedro de pronto era firme como una roca. No. El proceso era largo. Como el proceso es largo contigo y conmigo. En el momento en que dijimos, yo quiero ser discípulo tuyo, Señor, yo quiero seguirte, en ese momento ya no llegamos a la madurez cristiana. No. Eso siempre lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva compromiso. Repita tiempo. Repita esfuerzo. Y repita compromiso. Así que lleva tres cosas importantes. No ocurre automáticamente. Pero como mismo el Señor le cambió el nombre a Pedro desde que él lo conoció. Porque él sabía lo que iba a llegar a ser. El Señor sabe lo que tú vas a llegar a ser. Si requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Pero el Señor puede hacer de tu vida algo tremendo. Jesús amó a Pedro. Todos sabemos que Jesús tuvo 12 discípulos cercanos, incluyendo a Judas. No se olvide de Judas, que era uno de los 12. Pero de los 12, hubo un grupito pequeño de esos 12, que eran, como decir, los más cercanos, los que más confianza Jesús tenía, los que cuando Jesús quería un grupo no tan grande, un grupo más cercano, siempre los llamaba a ellos. ¿Te acuerdas por lo menos cuántos eran? 12. Bueno, de los 12, out of the 12, Jesús seleccionó un grupito más pequeño. ¿De cuánto? De 3. De esos 3, ¿te acuerdas quiénes eran? Pedro era uno de ellos. Juan. Y Pablo. No, señor. Pablo no estaba por todo eso ahí. Y Jacobo o Santiago, me da igual el nombre que tú le pongas porque es la misma persona, que era el hermano de Juan. Santiago o Jacobo, que era el hermano de Juan. O sea, eran Pedro, Juan y Jacobo o Santiago. Estos 3 eran, de alguna manera, por alguna razón, los que Jesús tenía como más confianza. Cuando Jesús quería algo en una compañía especial, los llamaba a ellos 3. Por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, ¿te acuerdas? Aquel hombre que vino, ven a sanar a mi hija, pero por el camino Jesús se demoró atendiendo a la otra mujer y vinieron a decirle, ya tu hija se murió. Cuando Jesús llegó allí, estaba la gente llorando. Jesús no dejó que entrara nadie más con él. Solo los padres de la niña y... ¿quiénes más? Pedro, Juan y Jacobo. Cuando en un momento especial estaba Jesús allí con sus discípulos, se apartó a una montaña a orar, que fue donde se transfiguró y se vio en toda su gloria por primera vez aquí en la tierra. ¿Fue delante de quiénes? De Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los que él llamó para estar con él allí. Y en el momento más oscuro de su vida aquí en la tierra, cuando estaba orando en el Getsemaní, en el monte de los Olivos, aquella noche que lo iban a venir a prender, él había pedido a sus discípulos que oraran con él, pero después seleccionó a Pedro, a Jacobo y a Juan, se apartó con ellos 3 un poco más adelante. Y allá entonces los dejó, le dijo, oren por mí, y se fue. Claro, ustedes saben el resto de la historia, ¿eh? Ellos se durmieron allí. Pero lo que queremos recordar es que Pedro era uno de este grupo. Que cuando Jesús, por ejemplo, estaba orando allí, lo tenía allí. Pedro muchas veces habló y actuó
a nombre de los demás, de los 12. A veces Jesús hacía una pregunta para todo el grupo, ¿y quién contestaba? Pedro. Esa era parte de su carácter, de su temperamento sanguíneo. Siempre hay otras personas que son todo lo contrario, se quedan callados a ver si otro contesta. Yo no sé si cuando tú estabas en una escuela o en tu trabajo tú haces así. No sé si tú eres de los que se calla a ver si otro lo dice, o si tú eres de los que nada más no han terminado la pregunta y ya tú estás como el burrito de la película, pregunta. Sí. Los evangelios, el caso es este, contienen 20 historias en las que Pedro juega un papel activo o casi protagónico. Digo casi protagónico porque al final el protagónico era Jesús. Pero hay 20 historias en los evangelios donde Pedro tiene un papel muy importante. En particular el evangelio de Marcos relata 11 de esas 20 historias. Muchos estudiosos creen que el evangelio de Marcos fue escrito basándose en todo lo que Pedro recordaba de su tiempo allí al lado de Jesús. O sea que Pedro fue el que le fue contando todas esas experiencias a Marcos y Marcos lo fue escribiendo. Algunos creen eso. Lo cierto es que en el evangelio de Marcos hay 11 de esas historias donde Pedro juega un papel protagónico ahí. Tal vez tú digas, bueno, pero pastor, pero usted está hablando de una persona que no es como yo, o yo no soy como Pedro, porque yo no soy sanguíneo, porque yo no tengo ese carácter, porque yo no soy así, sencillamente. Puede que sí, yo tampoco soy así. Yo soy de esos que yo les decía que cuando hay una pregunta en general yo me quedo callado a ver si otro contesta. Pero a pesar de las características personales que tenemos cada uno de nosotros, que no tienen por qué ser las mismas, tu personalidad es de una manera y la mía es de otra, y Dios nos hizo así. Pero a pesar de eso, nosotros queremos aprender hoy de Pedro las características que tiene un discípulo apasionado por su maestro, por Jesús. Eso sí queremos aprender. Y por eso la frase importante, la idea principal del día de hoy, quiero que lo leas conmigo, es esta. Aunque con diferentes rasgos personales, queremos ser discípulos apasionados por Jesús. ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Cuando tú lees la palabra apasionado, ¿qué te apasiona a ti? Algunos los apasiona el deporte en particular, algunos los apasiona el fútbol, soccer. Ayer había muchas personas pendientes de la cuestión esta de la Champions y Real Madrid o Barcelona o lo que fuera. ¿Qué te apasiona a ti? Algunos los apasiona viajar. ¿Qué te apasiona a ti? Conocí una vez una hermana en una iglesia que ella me decía, a mí no me apasiona nada. A mí lo único que me apasiona es acostarme en mi cama así, con mis hijos ahí al lado mío así, ya. Porque yo decía, tiene que haber algo en esta vida que te... Y decía, a mí nada. Bueno, a ella le apasiona a su familia, a ver. ¿Qué te apasiona a ti? Nosotros, como somos discípulos de Jesucristo, nosotros queremos ser, así como Pedro, apasionados por Jesús. No importa que tú no seas como Pedro en cuanto a tu personalidad, en cuanto a tu temperamento, yo tampoco. Pero sí quisiéramos ser discípulos apasionados por Jesús. Y vamos a aprender entonces esas características que tiene un discípulo apasionado. Las vamos a aprender de quién? De Pedro, por supuesto. Vamos a ver esas características. Y esta es la primera. Pedro, como apasionado por Jesús, era un hombre ¿de qué? De acción. ¿Qué quiere decir que era de acción? Que actuaba y actuaba rápido. Ahí estaba, listo para actuar. Porque el secreto es ese. Él estaba listo para actuar. ¿Quién es el que actúa y actúa rápido? El que está listo para actuar. Y está listo para actuar. Porque el que está listo para irse a dormir, ese nunca va a estar actuando. Sí, ese es lo que está esperando que todo se acabe para irse a dormir. ¿No es verdad? El que está listo para irse a comer,
Mientras está sucediendo todo, está pensando, cuando me vaya de aquí me voy a comer una hamburguesa así de este tamaño. Pero el que está listo para actuar, está esperando nada más que empiecen a decir, ¿quién puede? Porque está listo para actuar. Y eso es lo que quiere decir un hombre de acción. Un hombre de acción. No podemos ver todos los ejemplos en la Biblia, no podemos. Aunque quisiéramos, donde Pedro mostró eso. Pero vamos a ver algunos pocos. Por ejemplo, cuando Jesús lo conoció y lo llamó, Pedro lo dejó todo para seguirlo, dice. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés. Dice después, Jesús los llamó y dice, ¿cómo dice? Enseguida dejaron las redes. ¿Qué quiere decir enseguida? Que al momento. Al momento. Sí, de alguna manera, yo soy de los que pienso que ya cuando eso sucedió, ya ellos sabían quién era Jesús. Ya ellos habían escuchado a Jesús, ya ellos tenían una idea. Nada más que Jesús le dijo, sígame. No había dicho me. Y ya Pedro estaba soltando aquello para seguir detrás de Jesús. ¿Te acuerdas aquella ocasión en que estaban en el barco, en el mar, y vieron a Jesús caminando en la oscuridad? Porque había oscuridad. Cuando te lo pintan en un cuadrito te ponen iluminadito, pero no había nada que iluminara. En la oscuridad, a Jesús caminando sobre el mar. Cuando se dieron cuenta que Jesús estaba caminando sobre el mar, ¿qué hizo Pedro? Los demás no. Pedro, ¿qué hizo? Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Yo pregunto, ¿eso hacía falta? De todas maneras, Jesús no venía para el barco. De todas maneras, no se iba a encontrar en el barco. Hacía falta él caminando por allá. Era así ansioso. Yo no le veo la necesidad. Pero él quería. Pero él quería. Y confirmaron que Quería estar. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. Yo no creo que tú a lo mejor lo hayas hecho, pero Pedro lo hizo. Se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Sabemos cómo terminó la historia, pero lo que quiero resaltar aquí es la actitud de Pedro. Aquí no fue ni siquiera Jesús que lo invitó. Él se invitó. Él se invitó. Yo siempre digo que el sueño de todo, hay un dicho que dice que el sueño de las mujeres, el sueño grande de la mujer no es encontrar el príncipe azul. El sueño de todas las mujeres es comer sin engordar. está a su lado. Dicen las mujeres eso. Dicen las mujeres eso. Ahora, el sueño de todo pastor es encontrar esta persona en la iglesia que venga y le diga, pastor, ¿qué es lo que hace falta hacer? Pastor, en sus años de ministerio, ¿cuántos así usted se encontró? Mucho o poco. ¿Cuántos Pedro? Que vinieron y le dijeron, pastor, dígame qué es lo que hay que hacer. Pastor, si necesita, llámeme. Sí, ya eso es diferente. Se me está rápido, ¿no? Pero Pedro era así. Él no esperó que lo llamaran, que le dijeran nada. Hay hermanos en la iglesia que dicen, pero es que a mí nunca me piden ayuda, nunca me dicen nada. Pedro no esperó que le dijeran nada. Pedro vio a Jesús y dijo, Señor, ¿por dónde es que tengo que bajarme? ¿Por aquí o por ahí? Eso es lo que hace falta. Que nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, tengamos un poco más de acción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo quiero hacer esto, ¿puedo hacerlo? Otra vez, hablábamos hace un rato de la hermana Gladys Manso, ella no se va a molestar porque yo la uso otra vez como ejemplo. Pero fue ella la que cuando llegó aquí a la iglesia dijo, yo quiero tener una célula en mi casa. No habíamos hablado con ella de eso, estaba acabada de llegar aquí ni nada. No lo habíamos pensado, pero ella sí lo pensó y ella misma lo dijo. Así era Pedro. ¿Qué más podemos nosotros mencionar? Aquel momento clave cuando Pedro declaró su fe en que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo?
No sabemos si los demás no tenían idea o si fue que sencillamente Pedro tomó la delantera. Pero dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cuando estuvieron Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró, me encanta la reacción de Pedro. Me encanta la reacción de Pedro. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. La apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. La historia da más detalles, pero vamos al punto. Dice, Pedro exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Dijo, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Que vamos a quedarnos aquí, Señor. ¿Le gustó a Pedro aquí? Vamos a quedarnos aquí. Ni le hacía falta una choza. Las chozas eran para Jesús, para Moisés y para Elías. Nosotros estamos bien como quiera aquí, Señor. Lo que hace falta es que estemos aquí. Es maravilloso que estemos aquí. Otra historia bien curiosa. ¿Recuerdas cuando en el aposento alto antes de la cena aquella, Jesús, viendo que nadie más lo hacía, se levantó, se quitó el manto, se puso una toalla, agarró una palangana, la llenó de agua y ¿qué se puso a hacer? A lavarle los pies a los discípulos. Nadie dijo nada. Nadie excepto Pedro. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, qué bueno que era Jesús, porque si soy yo le digo, claro, porque como tú no te levantaste a hacerlo, pues entonces me tocó a mí, ¿no? Eso lo hubiera dicho yo, pero Jesús no es como yo, qué bueno. Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro. Era tremendo Pedro. Jamás me lavarán los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Y entonces, como él no se podía quedar callado, entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Un baño completo. Un poco de tiempo más adelante, cuando estaban en Getsemaní y llegó Judas con aquellos soldados y vinieron a prender a Jesús. A veces nosotros tenemos la idea de que sencillamente vinieron a prender a Jesús, los discípulos se quedaron así. No, Pedro le cortó. ¿Qué hizo Pedro? Pedro sacó la espada que tenía en la mano. Para cortarle la cabeza. Y vamos a ver lo que pasó. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era un esclavo del sumo sacerdote. Cortó la oreja porque se ¿Qué puntería tuvo Pedro? Que le hizo así, le midió la oreja, hizo así. ¿Fue así? No, le tiró, Pablo. ¿A qué tiró Pedro? La cabeza. ¡A la cabeza! ¿De qué manera Pedro hubiera calculado ahí una pulgada más para acá? A ver, escorre un poquito la oreja, ponle así, saca un poquito para... No. Pedro sacó la espada, listo para aquí, para arrancarle la cabeza al hombre. Lo que pasa es que el hombre se movió y le llevó la oreja. Ya sabemos lo que pasó. Jesús sanó a este hombre. Jesús sanó a este hombre y reprendió a Pedro y le dijo, y si yo quisiera, yo clamaba ahora mismo al Padre y me enviaba una legión de ángeles ahora mismo aquí, se acabó esto. Pero de esa manera, ¿cómo entonces iba a cumplir lo que estaba escrito? Le dijo Jesús. Así que, vuelve tu espada a su vaina. Estate tranquilito. Pero Pedro, ve que muchas veces ni pensaba, ¿eh? Actuaba primero y pensaba después. Cuando entonces se llevaron a Jesús, se lo llevaron primero a la casa del sumo sacerdote, ¿saben? Y ahí fue donde lo interrogaron y todas aquellas cosas. La mayoría de los discípulos salieron corriendo y se escondieron, excepto 2. Juan, que conocía a la gente ahí en la casa del sumo sacerdote, y lo dejaron pasar y fue para allá adentro. Y Pedro, que se coló ahí en el patio también. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Él dijo, aquí mismo con los guardias yo me... Sí, me quedo aquí. Sabemos también cómo fue la historia después y todo, pero lo que queremos resaltar aquí es que Pedro
No dijo, me voy a estar tranquilito ahí en mi casa y avísenme si pasa algo. No, quería ver. Tenía que estar ahí. Sabemos que Jesús murió, que resucitó, que las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado, ¿quiénes fueron? Las mujeres que fueron allí. ¿Qué hicieron las mujeres después? Fueron allá donde estaban, ¿quiénes? Los discípulos reunidos y les contaron. Cuando ellas les contaron, ¿qué pasó? No le creyeron, pero mira, Pedro y el otro discípulo, ese otro discípulo era Juan, se dirigieron a la tumba. Ambos iban Corriendo. No hay muchos lugares en la Biblia donde se diga que la gente corrieron. No hay muchos lugares en la Biblia donde diga fulano corrió. Pero aquí dice que iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba, pero no entró. Se quedó afuera y la vio por supuesto abierta. Ya sabemos que la piedra estaba quitada, pero se quedó afuera. Luego llegó a Simón Pedro y por supuesto que Pedro tenía que entrar. Eso está retratado. Afuera quedarse Pedro. No. No. Él entró y él también notó los lienzos de lino que estaban allí y todo aquel asunto. Hay un cuadro famoso, una pintura famosa, no se las traje hoy aquí la diapositiva, pero hay una pintura famosa que muestra a Pedro y Juan corriendo para el sepulcro. Sí. Y lo más famoso, de lo más notable del cuadro es la expresión de Pedro. Wow, yo mirándolo ayer en la internet, me emocioné todo. La expresión del rostro de Pedro, porque el artista, ni recuerdo quién fue el artista ahora, porque yo estaba buscando otra cosa y vi aquello. El artista procuró expresar lo que él cree que sintió Pedro. Acuérdate de todo lo que había pasado con Pedro y el Señor. Todo incluyendo que él había negado al Señor. Y ahora el Señor había muerto, estaba enterrado, pero el domingo vienen y le dicen que había resucitado y que la tumba estaba vacía. Y Pedro salió corriendo para allá. Y la expresión del rostro de aquella pintura, pues quisieron expresar todas las cosas que él estaría sintiendo en ese momento. Que solo podemos imaginar. El caso es que salió corriendo para allá. Y la última historia de Pedro en los evangelios es cuando Jesús después se les aparece a la orilla del mar de Galilea y estaban Pedro y otro grupito pescando en el mar, allá lejos de la orilla. Y empezaron a hablar con Jesús con ellos, pero no sabían que era Jesús, estaba amaneciendo, todavía estaba oscuro. Pero cuando Juan le dice a Pedro, oye, ese es el Señor, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. O sea, él no esperó que el barco pudiera llegar a la orilla. Él dijo, lo que ustedes maniobran con el barco, yo voy llegando. Se agarró de donde y se tiró al agua y salió nadando. Antes salió corriendo, pero ahora era nadando, obviamente. El caso es que era un hombre de acción. Porque era un hombre apasionado también por Jesús. Como discípulo apasionado también era un hombre de emociones. Un hombre de emociones intensas, porque esa es la pasión. Ahora menos vamos a leer pasajes ni nada, pero solamente recordar 5 momentos en los evangelios donde se muestra la emoción del apóstol Pedro. Cuando aquella primera pesca maravillosa en la que el Señor le dijo, tienen la red al otro lado que van a encontrar, y la sacaron cargada de peces, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Lo que sintió Pedro fue esa cosa de, wow, este es Dios o es el enviado de Dios o alguien que lo ve, yo no entiendo, pero yo soy pecador, Señor, aparte de mí. El segundo caso, cuando Jesús vino a lavarle los pies y él primero le dijo no, pero entonces Jesús le dijo, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Cuando él entendió todo eso, ¿cuál fue su reacción? Ya lo dijimos hace un momentico.
Las manos y la cabeza, Señor. Las manos y la cabeza. Pero todo, Señor, todo. La tercera, cuando negó al Señor Jesús, qué malo todo eso, pero cuando escuchó el canto del gallo, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Lloró amargamente. Lloró, dice. ¿Cómo se llora amargamente? ¿Has llorado tú amargamente alguna vez? También tiene que ver con las emociones, la historia, el momento cuando él escuchó que Jesús había resucitado y salió corriendo al sepulcro. Corrió por todas esas emociones que él tenía por dentro. Y finalmente, cuando ahí a la orilla del mar de Galilea, esa ocasión como que dijimos que se tiró al agua y salió nadando, cuando llegó allí desayunaron con Jesús y Jesús conversó con él y Jesús tres veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? 3 veces. Cuando Pedro se dio cuenta que le había preguntado 3 veces, ¿cómo reaccionó? ¿Qué dijo, Señor? Sí, pero antes de decirle, tú sabes que yo te amo, ¿qué le digo? Tú sabes todo. ¿Alguna vez llegaron a hablar directamente Jesús y Pedro del hecho de la negación? ¿Llegaron a hablar directamente? No. Esta fue la primera vez que hablaron después de aquello. Jesús no le habla directamente del tema, pero 3 veces le preguntó: ¿tú me amas? Incluso la primera vez le dijo: ¿me amas más que estos? Porque acuérdate que Pedro había dicho: Señor, aunque todos se olviden de ti, se avergüencen de ti, yo nunca. Pasó lo que pasó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y ahora Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: Simón, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Después de la tercera vez, él le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Todas las cosas. Tú sabes que te amo. La tercera característica de este discípulo apasionado es que era un hombre ¿cómo? Contradictorio. ¿Qué quiere decir contradictorio? Que se contradecía. Sí, que como apasionado que era, se iba muchas veces a los extremos, pero incluso extremos opuestos, como vamos a recordar ahora. No se estaba callado, tranquilo, ni en el medio, no era neutral. Sí. Por ejemplo, Pedro llegó a ser osado, valiente, al punto de ser atrevido y presuntuoso. Por ejemplo, cuando quiso caminar sobre el mar, cuando reprendió a Jesús, ¿te acuerdas que una vez él reprendió a Jesús? Cuando Jesús le dijo: ahora voy a Jerusalén y ahí me van a matar y eso. Llamó a Jesús y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Era tremendo, padre. Cuando no quería que Jesús lo lavara, que Jesús le vino a lavar los pies, ¿cómo le dijo? No me lavarán los pies jamás. Y cuando en el huerto de Getsemaní sacó la espada allí a cortar cabeza. O sea, era un hombre osado, atrevido y presuntuoso. Sin embargo, en otros momentos se mostró como un hombre miedoso. Cuando lo negó. Y antes de eso, cuando salió caminando por encima del agua, ¿por qué fue que se hundió? Por el viento que Viento había desde el principio, pero en ese momento él empezó a ver las olas, el viento, se empezó a preocupar y empezó a sentir miedo. No tenía fe. Y también cuando negó a Jesús por miedo. ¿Por qué no fue capaz de decirle a aquella gente que le preguntaron: ¿tú eres de ellos? ¿Por qué no fue capaz de decirle: yo sí? Tengo miedo. Yo sí. Era de él y sigo siendo de él. Y aquí estoy. ¿Por qué no lo dijo así? Por miedo. Ellos no sabían si detrás de Jesús los iban a salir a buscar a todos ellos. Claro, me va a pasar lo mismo. Nosotros sabemos que no era así, que ellos a quien querían prender era a Jesús y por lo que era. Pero en ese momento ellos no sabían lo que iba a pasar. Y tuvo miedo. Así que, fíjate que iba de un extremo al otro.
También era un hombre abnegado. ¿Entiendes la palabra abnegado? Sacrificado, desprendido. Cuando Jesús lo llamó para que lo siguiera, dice la Biblia que dejó todo, porque incluso dejó el barco, dejó las redes, todo lo que usaba para pescar, lo dejó todo ahí y siguió a Jesús. No le importó dejarlo todo atrás. Jesús era más importante. Sin embargo, también otras veces se mostraba como un hombre interesado. Una vez Pedro le preguntó a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por servirte, ¿qué cosa vamos a obtener? Qué feo eso. ¿Estás viendo? Por un lado, sin pensar, lo dejó todo por seguir a Jesús. Pero después en otra ocasión le recordó a Jesús que lo había dejado todo y ahora ¿qué le tocaba? Claro. Estoy aquí mirando y estoy mirando a mí porque Era transparente. Miren, en un sentido, Pedro llegó a ser un discípulo con tremenda visión espiritual. Lo que los demás no veían, Él sí. lo veía Pedro. Por ejemplo, ahí en Cesarea de Filipo, cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién fue el que contestó? Fue Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Oye, tremendo. Lo que nadie ahí se había dado cuenta, ellos no, a pesar de todo lo que Jesús había hecho delante de ellos, ninguno de ellos estaba todavía seguro de que Jesús era el Mesías. El primero que lo dijo así con toda seguridad fue Pedro. Y también tenemos la ocasión en que Jesús se viró hacia sus discípulos, porque muchos de los que lo escuchaban se habían molestado y se habían ido, y Jesús se viró a los discípulos y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Fue Pedro el que contestó. ¿Y te acuerdas lo que dijo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Generalmente recordamos esa frase, pero él no se quedó ahí y dijo: pues nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Así que ¿para dónde vamos a ir? Oye, qué visión tenía Pedro. Sin embargo, otras veces se mostraba lento para comprender. Lento para comprender. Así que otra vez, fíjate qué humano se presenta Pedro. No era un superhéroe de esto, de capa. No, era una persona como tú y como yo. Cuando Jesús había contado la parábola del sembrador y todo aquello, después él llamó aparte a Jesús y le dijo: Señor, explícanos esta parábola. En otras palabras, Señor, no entendí. No entendí. ¿Tú me puedes explicar? Bueno, por lo menos preguntó él. También aquí en esto vemos el momento ese que ya mencionamos, cuando Jesús dijo: ahora vamos a Jerusalén y allí me van a prender y me van a matar y todo eso. Él no comprendió el significado de todo aquello. Y entonces por eso fue que llamó inmediatamente a Jesús y le dijo: en ninguna manera esto te acontezca. Él no lo dijo con mala intención ni nada, sencillamente no había comprendido las cosas. Por eso Jesús lo reprendió y le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, sino las estás viendo desde el punto de vista humano. Y te acuerdas la ocasión en que Jesús estaba hablando del perdón y Pedro viene y le pregunta al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sabes que los rabinos y eso decían que hasta 3 veces? Él dijo: ahora yo voy a ser mejor que todos los rabinos y voy a decir: Señor, ¿hasta 7? Esperando parece que el Señor le dijera: sí, Pedro, de verdad que tú eres lo máximo. Y el Señor dijo: no, hasta 7 no. 70 veces 7. Y ponte a contarla. Lo que quiso decir es que no lleve la cuenta, pero le faltaba comprender la verdadera naturaleza del perdón. Este mismo Pedro fue el que fue capaz de hacer esta confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás se quedaron callados, no sabían, pero él lo dijo así.
Y en otro momento dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, Pedro no solamente él lo creía, sino lo confesó, lo dijo. Pero ese mismo Pedro fue el que entonces en otro momento negó que conociera a Jesús. ¿Te fijaste lo que él había dicho? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Y en otra ocasión cuando le dijeron: tú eres de ellos, dijo: yo ni lo conozco. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: ¿seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo? Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablo. Así que el mismo hombre que en otros momentos fue capaz de confesar delante de los demás: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Sabemos y conocemos quién tú eres el Santo de Dios, tú eres el Cristo. Ahora después aquí digo: no, yo ni lo conozco. Ahora, ¿te das cuenta? Era un hombre como variable, ¿eh? Como temperamental, como dicen alguna gente, inconstante. ¿Cómo es? ¿Cómo está diciendo usted, hermano? Así somos nosotros. Otra vez, por eso me gusta la descripción que hace la Biblia del apóstol Pedro. Porque no dice en ninguna parte que Pedro era perfecto, que era un súper discípulo. Era humano, como tú y como yo. Y ahora, lo último, que es la parte que más nos tenemos nosotros que agarrar hoy. Si lo demás se te olvida hoy, que no se te olvide esta parte que viene ahora. La característica de este discípulo apasionado es que llegó a ser un hombre, ¿cómo? Transformado. Pedro fue un hombre transformado. ¿Por qué? Por la muerte y la resurrección de Jesucristo y por la venida del Espíritu Santo. Siguió siendo apasionado, pero ahora era más firme. La misma pasión, pero más firmeza. Ahora sí llegó a ser lo que Jesús le había dicho. ¿Te acuerdas cuando Jesús le cambió el nombre? La piedra ahí, la roca. Ahora sí llegó Pedro a transformarse y llegó a ser esta roca. El Espíritu Santo mismo estuvo trabajando ahí en el apóstol Pedro y le dio, por ejemplo, sabiduría y valor para hablar. Sabiduría y valor para hablar. Por eso fue que 50 días nada más después de la muerte y la resurrección de Jesús, ahora Pedro se para allí en la ciudad de Jerusalén y habla allí para todo el mundo. Como dice, entonces Pedro con los 11, esto fue el día de Pentecostés, se puso en pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Y tú puedes leer ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos todo el gran discurso de Pedro hablando de Jesús. Incluso le dijo: estos hombres no están borrachos, porque alguna gente decía: yo creo que esos todos los que están es borrachos. Pero dijo: no, son las 9 de la mañana, ¿ok? Aquí no hay nadie borracho. Aquí lo que ha pasado es que el Espíritu Santo explicó y habló acerca de Jesús y le dijo al final a la gente: lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse y convertirse, ¿sí? Así que con tremendo valor, pero con tremenda sabiduría, porque esto era un hombre que era un pescador. Es posible que Pedro nunca estudió en ningún lugar especial ni nada. Probablemente sus padres le enseñaron a leer y escribir, nada más. Pero ahora con tremenda sabiduría que le dio el Señor, se pudo parar y hablar allí en público de esta manera. Pero es más, cuando el concilio judío, el mismo que condenó a muerte a Jesús, el mismo Sanedrín o concilio, 50 días después ahora toma preso a Pedro y lo amenaza. Ahora el Espíritu de Dios le dio audacia y valor. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados
y reconocieron que habían estado con Jesús. Por la manera en que Pedro y Juan hablaron allí delante de todos ellos. El Señor transformó a Pedro y lo hizo incluso un canal de bendición para otras personas que sufrían, como hasta para enfermos, porque Pedro fue usado por Dios incluso para sanar a otros que estaban enfermos. Ahí se mencionan varios casos en la Biblia, pero bueno, esto es parte de lo del concilio. Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlos a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, a pesar de sus amenazas. Y ahora miren lo otro: era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Se menciona específicamente un cojo que fue sanado allí en la puerta del templo, ¿recuerdan? Se menciona a Dorcas, que había muerto y fue resucitada allí por el apóstol Pedro. Se menciona a Eneas, que era un paralítico, y Pedro lo sanó en el nombre de Jesús. Y todo esto ahí. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta, que era Dorcas. Le dijo: Tabita, que era el otro nombre de Dorcas, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Así que su oración llegó a ser una oración de poder. Aleluya. Y Pedro llegó a ser instrumento de salvación para los no judíos. ¿Te acuerdas aquella gran ocasión en que Cornelio, lo vimos en la célula hace poco, Cornelio, este romano, allí en Cesarea, mandó a buscar a Pedro por indicación de Dios? Y Pedro fue allí a casa de Cornelio a predicar el evangelio. Muy pocos judíos en aquel tiempo se hubieran atrevido a hacer eso. Entrar en la casa de un no judío, incluso de un oficial romano del ejército, a hablarle del amor de Cristo. Pero Dios usó a Pedro para predicarle a Cornelio, a todos los que estaban en su casa, que se había reunido un tremendo grupo, y todos ellos se convirtieron y se entregaron al Señor Jesús. Eso está en Hechos capítulo 10. No vamos a leer el pasaje, todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y en fin, Dios llegó a usar a Pedro, este Pedro transformado, como el líder de la comunidad cristiana. Pedro viajó y predicó en otras regiones, como en Antioquía, en Corinto, en la región de Asia Menor. Algunos creen que predicó en Roma, otros creen que no, que Pedro nunca estuvo en Roma, pero en fin, ese no es el tema, sino que viajó por muchos lugares y predicó el evangelio. Y tenemos en la Biblia 2 libros pequeñitos escritos por el apóstol Pedro. Fueron 2 cartas que él escribió para exhortar y animar a los cristianos en todas partes. Hoy en día le llamamos la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Están ahí al final de la Biblia, con palabras de ánimo en medio de las pruebas. De eso empieza hablando la primera carta de Pedro, de las pruebas, de que somos probados como por fuego, como el oro. Miren todo lo que Pedro aprendió. Y hablando de que el Señor viene y que cuando venga el Señor, eso está en la segunda carta de Pedro y todas estas cosas. Concluyendo, mis hermanos, como a Pedro, como el Señor hizo con Pedro, que tomó a este hombre que no tenía mucha preparación humana, pero lo preparó ahí directo el Señor Jesús con él en aquellos años que anduvieron juntos, y lo siguió preparando y transformando por el poder del Espíritu Santo. Como mismo pasó con Pedro, con todo y tus características personales. ¿Cuáles son tus características personales? Yo no sé. Pero con todo y tus características personales, Dios te haga un discípulo apasionado. Si alguna vez pensaste: yo no puedo ser como esos grandes discípulos de Cristo porque yo tengo tantos defectos en mi personalidad, en mi carácter, el Señor no me va a usar a mí. Usó a Pedro. Usó a Pedro y lo usó con todas sus características. Por supuesto, lo transformó para que no se siguieran viendo en Pedro esos defectos de su carácter. Pero el Señor te va a usar con todo y tu temperamento. Los defectos de tu carácter, Él los puede transformar. Pero las partes positivas de tu carácter, Él las puede usar. Y no todos tenemos que tener el mismo carácter, para nada. Los hermanos en una misma familia
no tienen por qué ser iguales. A veces ni los gemelos son iguales. Los esposos y las esposas no tienen por qué ser iguales. El pastor Homero y Daria, su esposa, no son iguales para nada. Nosotros tampoco, está bien. Vale la defensa. Nos creó diferentes, pero Él nos quiere usar a sí mismo como somos diferentes. Pero la clave está en que realmente nosotros estemos cerca de Jesús. Y listos, ¿se acuerdan lo que dije al principio? Listos para actuar, listos para orar. Y pidiéndole al Señor que Él sea el que nos transforme. Porque de que hay cosas en nuestro carácter que tienen que ser transformadas, sí. Como dice el coro, que no vamos a cantar ahora, pero el coro Renuévame, que dice, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Sí, hay cosas que necesitan ser cambiadas. Y tú lo sabes, y yo lo sé. Y el Señor, como Pedro le dijo al Señor, tú sabes todas las cosas. Pero sí necesitamos ser transformados. La buena noticia es que si Él transformó a Pedro y usó a Pedro así, ¿no lo podrá hacer con nosotros también? Pero lo que necesitamos ser como Pedro en el sentido de un discípulo apasionado por Cristo. Esas son las personas que hacen falta hoy en día. La gente hoy en día está tan apasionada por la maldad. Por la maldad. Por lo malo, por el vicio, por todo lo malo. Ahora, qué diferente que nosotros, los cristianos, estuviéramos apasionados por Cristo. Si pudiéramos decirle, Señor, yo con toda la pasión de mi corazón, con todas mis fuerzas, con todas las emociones de mi ser, yo quiero ser tuyo, quiero ser para ti, quiero servirte, quiero seguirte, quiero que me transformes, quiero que quites todo lo que no sirve, que lo quemes, que lo borres, que lo destruyas. Quiero que me tomes, que me moldees. A mí me da un poco de miedo decirle, Señor, moldéame, porque moldear, sabemos que para moldear hay que agarrar lo que sea y hacerle así. Sí, que a veces romperlo y volverlo a hacer, volver a empezar. Me da un poco de miedo decir moldéame, pero bueno, igual. Hace falta que nos moldee. Pero el que está apasionado dice, Señor, sí, moldéame, haz lo que tengas que hacer. ¿Estarías dispuesto tú a decirle así al Señor? Señor, yo quiero todo lo que implica ser un discípulo de Cristo, yo quiero que eso pase conmigo. Quisiéramos que este tiempo del mes de mayo en que hemos estado hablando del discipulado pueda servir en tu vida para esto y en la mía, Estamos en las células aprendiendo estas palabras claves del discípulo de Cristo. Ya vimos 3, la semana que viene es la 4ª. Anímate y participa de ello porque estamos aprendiendo ahí cosas tremendas, una palabra a la vez, fíjate, una palabra a la vez, pero son palabras claves. De aquí los domingos no porque el mes que viene empezamos en otro tema. Pero qué bueno que sí nos quedara, porque aunque toquemos otros temas, no quiere decir que ahora esto de pronto ya lo olvidamos. Esto es algo para toda la vida. Pero depende de ti. Seas joven, adulto o quien sea, que tú tomes esta decisión. Señor les bendiga y que podamos nosotros practicar esto.